Ven, nieto mío, bésame en la mejilla. Nunca pensé que alguien pudiera alejar a un hijo de su propia madre sin gritar, sin insultar, sin levantar la mano. Ella no necesitó violencia. No necesitó amenazas. Solo necesitó tiempo y silencio. Porque cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, mi propio hijo ya dudaba de mí. Si te gustan las historias reales, profundas y humanas, esas que muestran conflictos familiares que casi nadie se atreve a contar, suscríbete ahora al canal y deja tu like. Aquí, cada historia comienza con algo pequeño, y termina cambiándolo todo. Nunca quise ser el centro de atención. Siempre creí que el amor verdadero se construía con calma, con respeto, con paciencia. Cuando me casé con su hijo, pensé que lo más difícil sería adaptarnos como pareja, aprender a convivir, equivocarnos y crecer juntos. Nunca imaginé que el verdadero desafío no estaría dentro de mi matrimonio, sino alrededor de él. Especialmente en la mirada de una mujer que, desde el primer día, dejó claro, sin decirlo nunca en voz alta, que yo no era bienvenida. Mi suegra no fue grosera. No fue agresiva. No fue la caricatura de villana que muchos imaginan. Fue educada. Correcta. Sonriente. De esas personas que, si las describes, nadie creería que pueden causar daño. Pero hay heridas que no se hacen con golpes, sino con gestos. Con silencios prolongados. Con comentarios que parecen inocentes, pero que se clavan despacio. Desde el día de la boda, algo cambió. Ella observaba. Siempre observaba. Cada decisión que tomábamos, cada gesto de cariño entre nosotros, cada pequeño desacuerdo. Y aunque nunca decía nada directamente, yo sentía que estaba siendo evaluada. Como si estuviera a prueba. Como si mi lugar en esa familia fuera provisional. Al principio pensé que era normal. Que era difícil para una madre aceptar que su hijo ya no le pertenecía de la misma forma. Yo misma intenté comprenderla. La defendía incluso cuando algo me incomodaba. Está acostumbrándose, me decía. Con el tiempo, todo mejorará. No sabía que, mientras yo intentaba adaptarme, ella ya estaba marcando territorio. Los comentarios empezaron siendo pequeños. Él siempre fue muy apegado a mí. Yo lo conozco mejor que nadie. Él no es fácil de manejar. Nunca eran frases ofensivas. Nunca dichas con mala intención aparente. Pero siempre tenían algo en común, me colocaban a mí un paso atrás. Como si yo fuera una invitada en la vida de su propio hijo. Como si el matrimonio no hubiera cambiado nada esencial. Mi esposo intentaba restarle importancia. Decía que yo era sensible, que ella hablaba así con todo el mundo, que no debía tomarlo personal. Y yo lo intentaba. De verdad lo intentaba. Me esforzaba por sonreír, por participar, por no generar conflictos. Porque yo quería paz. Quería armonía. Quería sentir que pertenecía. Pero hay una gran diferencia entre buscar la paz y renunciar a uno mismo. Y sin darme cuenta, yo estaba empezando a desaparecer. Cada reunión familiar era una prueba silenciosa. Ella se sentaba cerca de él. Le servía el plato antes que a nadie. Le preguntaba cosas que ya sabía la respuesta, solo para marcar presencia. Yo observaba todo eso en silencio, con una incomodidad que no sabía cómo explicar sin parecer exagerada. Nunca me enfrenté a ella en ese momento. No porque no sintiera el impulso, sino porque no tenía argumentos claros. ¿Cómo acusar a alguien que siempre sonríe? ¿Cómo explicar una incomodidad que vive en los detalles, en los gestos, en lo que no se dice? Así empezó todo. Sin gritos. Sin escenas. Sin rupturas visibles. Solo con una sensación persistente de que yo había ocupado un lugar que, para ella, siempre sería suyo. Y ese fue apenas el comienzo. Con el paso de los meses, empecé a entender que no se trataba solo de incomodidad. Había un patrón. Un modo de actuar que se repetía con una precisión inquietante. Mi suegra no competía conmigo de forma abierta. No necesitaba hacerlo. Ella ocupaba el espacio emocional de su hijo de una manera tan natural, tan antigua, que yo siempre parecía estar llegando tarde. Él la llamaba todos los días. A veces varias veces al día. Para contarle cosas pequeñas. Para pedirle opinión. Para confirmar decisiones que ya habíamos tomado juntos.
Yo observaba eso con una mezcla de sorpresa y culpa. Sorpresa porque no entendía por qué necesitaba tanto su aprobación. Culpa porque, en el fondo, sentía que tal vez yo estaba siendo injusta al sentirme desplazada. Cuando intentaba hablar con él, la conversación casi siempre terminaba igual. Es mi madre. Siempre ha sido así. No lo hace con mala intención. Y yo me callaba. Me callaba porque no quería ser la mujer que separa a un hijo de su madre. Me callaba porque no quería parecer insegura. Me callaba porque aún creía que, si era paciente, todo se acomodaría solo. Pero la paciencia, cuando no es compartida, se convierte en desgaste. Ella tenía una forma muy particular de hacerse indispensable. Si necesitábamos algo, ya lo había resuelto. Si había un problema, ella tenía la solución. Si yo proponía algo distinto, ella asentía, y luego hacía exactamente lo contrario. Siempre con una sonrisa amable. Siempre sin confrontación directa. En público, me elogiaba. Decía que yo era buena mujer. Que cuidaba bien de su hijo. Que estaba feliz de tenerme en la familia. Y mientras los demás asentían convencidos, yo sentía que esas palabras no eran para mí, sino para la imagen que ella necesitaba construir. En privado, el trato era distinto. Más frío. Más distante. Preguntas que parecían simples, pero que siempre buscaban marcar una diferencia. ¿Eso lo decidiste tú? ¿Él está de acuerdo? Antes, él no hacía eso. Cada frase llevaba implícita la misma idea: yo había cambiado algo que no debía cambiarse. Mi esposo, sin darse cuenta, empezó a dividirse. No de forma consciente. No con mala intención. Simplemente intentaba no quedar mal con nadie. Y en ese intento, me dejaba sola muchas veces. Si yo ponía un límite, él lo suavizaba. Si yo me incomodaba, él minimizaba. Si yo me cansaba, él pedía paciencia. Y así, poco a poco, el matrimonio empezó a cargarse de silencios. No eran grandes peleas. No había discusiones explosivas. Era algo más sutil. Más peligroso. Yo empezaba a pensar 2 veces antes de decir lo que sentía. A elegir mis batallas. A ceder incluso cuando algo me dolía. Hasta que un día me di cuenta de algo que me asustó más que cualquier comentario de ella: yo ya no me sentía completamente en casa. La casa era nuestra. El matrimonio era nuestro. Pero el espacio emocional no lo era del todo. Aún así, seguí adelante. Porque todavía no había ocurrido lo que cambiaría todo. Todavía no había llegado la pieza que ella usaría para consolidar su poder de la forma más dolorosa posible. Mi hijo aún no había nacido. Y cuando nació, todo cambió. El embarazo llegó como una promesa de algo nuevo. Yo creí, ingenuamente, que ese acontecimiento sería un punto de unión. Pensé que la llegada de un hijo nos colocaría a todos en el mismo lugar: el del cuidado, el del amor compartido, el de las prioridades claras. Durante un tiempo, incluso parecía que así sería. Mi suegra se mostró más cercana, más atenta, más presente. Me llamaba para saber cómo estaba. Me preguntaba por las consultas médicas. Sonreía con una calidez que yo no había visto antes. Y por un momento, me permití creer que algo había cambiado. Pero no había cambiado. Solo había evolucionado. Desde el principio, comenzó a opinar. No de forma agresiva. No imponiendo. Siempre como sugerencia. Como consejo. Como experiencia acumulada. Cuando yo fui madre, en mi época se hacía así: eso no es tan bueno para el bebé. Yo escuchaba, asentía, agradecía. No quería conflictos. No quería parecer ingrata. Y ella lo sabía. Sabía exactamente hasta dónde podía avanzar sin que yo reaccionara. Con el paso de los meses, su presencia se volvió constante. Estaba en cada decisión. En cada elección pequeña. En cada conversación. Mi cuerpo ya no parecía ser solo mío. Mi embarazo ya no parecía ser solo mío. Todo se transformó en algo compartido, pero no de manera sana. Mi esposo estaba feliz. Ilusionado. Y eso hacía todo más difícil. Porque cada vez que yo intentaba marcar un límite, él lo interpretaba como una exageración.
Ella está emocionada, decía. Va a ser abuela. Y yo me sentía culpable por sentirme incómoda en un momento que, en teoría, debería ser de alegría. Cuando nació mi hijo, entendí que lo que venía no era una etapa pasajera. Era el comienzo de algo mucho más profundo. Ella estuvo presente desde el primer día. Demasiado presente. Opinaba sobre cómo lo cargaba. Sobre cómo lo alimentaba. Sobre cómo lo calmaba. A veces, sin pedirme permiso, lo tomaba de mis brazos. No con mala cara. No con agresividad. Con naturalidad. Como si ese gesto le perteneciera. Así se tranquiliza mejor. Déjame, yo sé. Tú estás muy nerviosa. Esas frases comenzaron a repetirse. Y con ellas, una sensación nueva empezó a instalarse en mí, la de estar siendo evaluada como madre. Si el bebé lloraba, era porque yo no había entendido algo. Si dormía mal, era porque yo no hacía las cosas como debía. Si se calmaba con ella, era una prueba silenciosa de que su manera era la correcta. Mi esposo, una vez más, intentaba equilibrar. Agradecía la ayuda. Prestaba importancia a mis incomodidades. No lo hace para hacerte sentir mal, repetía. Y yo empezaba a preguntarme si el problema era yo. Si era demasiado sensible. Si estaba exagerando. Pero había algo que no podía ignorar. Algo que se repetía con demasiada precisión. Ella nunca me corregía cuando estábamos solas. Siempre lo hacía delante de él. Y, más tarde, delante del niño. Ese detalle, pequeño pero constante, fue el que encendió una alarma que ya no pude apagar. Porque entendí que no se trataba solo de ayudar. Se trataba de ocupar un lugar. De construir una autoridad paralela. De sembrar, desde el inicio, una comparación silenciosa. Yo aún no sabía hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Aún no imaginaba que, con el tiempo, mi propio hijo sería usado como instrumento. Pero en ese momento, con el bebé en brazos y una sonrisa amable observándome desde el otro lado de la habitación, sentí algo muy claro. Mi lugar como madre estaba siendo disputado. Y esa disputa apenas comenzaba. Con el paso de las semanas, la línea que separaba la ayuda de la interferencia dejó de ser difusa. Se volvió clara. Incómoda. Imposible de ignorar. Mi suegra empezó a corregirme con más frecuencia, siempre con ese tono suave que no admite réplica sin parecer exagerada. Si yo decía que el niño debía dormir, ella sugería que no, que todavía no. Si yo establecía un horario, ella lo modificaba, solo por hoy. Y ese, solo por hoy, empezó a repetirse demasiado. Lo más doloroso no era la corrección en sí, sino el escenario elegido. Nunca a solas. Nunca en privado. Siempre delante de mi esposo. Y, poco a poco, delante de mi hijo. Yo veía cómo esas escenas se grababan en su memoria aún frágil, la abuela segura, tranquila, firme, la madre dudando, justificándose, retrocediendo. No porque yo no supiera qué hacer, sino porque me obligaban a defender decisiones que jamás deberían haber sido cuestionadas. Intenté hablar con mi esposo una vez más. Le dije que me sentía desplazada, que necesitaba su apoyo, que no era sano que alguien más asumiera autoridad sobre nuestro hijo sin límites claros. Él me escuchó, pero su respuesta volvió a ser la misma, apenas reformulada: no lo hace por mal. Está preocupada. Solo quiere lo mejor para el niño. Yo asentí, como siempre, pero algo dentro de mí se quebró. Porque entendí que mi malestar no era suficiente para provocar un cambio. Comencé a sentirme cansada de una forma nueva. No era solo falta de sueño. Era una fatiga emocional constante. Cada visita se convertía en una vigilancia. Cada comentario, en una evaluación. Empecé a anticipar conflictos, a preparar respuestas, a medir palabras. Dejé de disfrutar momentos simples con mi hijo porque siempre había alguien observando, comparando, corrigiendo. Y entonces ocurrió algo pequeño, casi insignificante para cualquiera que lo viera desde fuera. Mi hijo, aún muy pequeño, se cayó mientras intentaba caminar. Yo fui hacia él de inmediato, lo levanté, lo abracé. Antes de que pudiera decir una palabra, ella intervino: déjalo, así aprende. Lo dijo con una sonrisa. Yo lo abracé más fuerte. Él lloró. Ella suspiró, como si yo hubiera cometido un error evidente.
Mi esposo no dijo nada. Y en ese silencio entendí que aquello ya no era una diferencia de criterios. Era una lucha silenciosa por definir quién mandaba. Esa noche, mientras acunaba a mi hijo, sentí algo que me dio miedo admitir. Por primera vez, tuve la sensación de que estaba perdiendo terreno. No de manera visible. No de golpe. Sino poco a poco, como se pierde la confianza cuando nadie la defiende. Miré su rostro dormido y me prometí algo en silencio. No sabía aún cómo, ni cuándo, pero sabía que no podía permitir que esa dinámica continuara. Porque el daño no siempre se nota de inmediato. A veces crece despacio, escondido en gestos cotidianos, hasta que un día se vuelve imposible de reparar. Y yo aún estaba a tiempo. O al menos, eso creía. No pasó mucho tiempo hasta que empecé a notar algo que ya no podía atribuir al azar. Eran detalles pequeños, casi imperceptibles para cualquiera que no estuviera atento. Palabras. Gestos. Reacciones que no correspondían a la edad de mi hijo ni a lo que yo le enseñaba. Al principio pensé que estaba imaginando cosas, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero los patrones se repitieron. Y cuando algo se repite, deja de ser coincidencia. Un día, mientras intentaba que se pusiera los zapatos, él se negó con una firmeza que no le conocía. Así no, dijo, apartando mi mano. Me miró con una seriedad extraña para alguien tan pequeño. Yo me detuve, sorprendida, y le pregunté por qué. Dudó un segundo y respondió, la abuela dice que tú te pones nerviosa. Sentí un frío inmediato recorrerme el cuerpo. No por la frase en sí, sino por la naturalidad con la que la repitió. No era su voz. Era la de ella, saliendo de su boca. Empecé a escuchar más. A observar más. A callar más. No porque estuviera de acuerdo, sino porque necesitaba entender hasta dónde llegaba aquello. Y lo que descubrí fue devastador. Comentarios aparentemente inofensivos se estaban filtrando en su manera de verme. La abuela sabe. Con la abuela es mejor. La abuela no se enoja. Yo sonreía por fuera y me desmoronaba por dentro. Porque entendí que ya no se trataba solo de corregirme. Se trataba de compararme. Intenté hablar con ella una vez más, con cuidado, sin acusaciones. Le pedí que no desautorizara mis decisiones delante del niño. Que si tenía una sugerencia, la hablara conmigo en privado. Me miró con sorpresa fingida, como si no entendiera de qué hablaba. Yo solo quiero ayudar, dijo. Quizás estás muy sensible. Esa frase, dicha con dulzura, fue como una bofetada silenciosa. Porque no negaba lo que hacía. Me negaba a mí. Mi esposo, una vez más, pidió calma. Dijo que no exagerara. Que el niño era pequeño. Que no entendía realmente lo que decía. Yo lo miré y supe que no estaba viendo lo mismo que yo. O tal vez no quería verlo. Y en ese momento comprendí algo doloroso: si yo no defendía mi lugar, nadie lo haría por mí. Esa noche, acostada junto a mi hijo, lo observé dormir durante largo rato. Pensé en todo lo que había cedido en nombre de la armonía. En todo lo que había callado para evitar conflictos. Y entendí que el silencio, cuando se prolonga demasiado, deja de ser prudencia y se convierte en permiso. Mi suegra no necesitaba levantar la voz. No necesitaba imponerse abiertamente. Ya había comenzado a ganar terreno donde más duele, en el vínculo entre una madre y su hijo. Y así, sin escenas dramáticas, sin rupturas visibles, terminó la primera etapa de esta historia. La etapa en la que yo aún creía que podía manejarlo con paciencia. La etapa en la que aún pensaba que el amor bastaba. No sabía que lo peor estaba por venir. No sabía que la manipulación apenas estaba comenzando. Y no imaginaba que, muy pronto, tendría que tomar decisiones que cambiarían nuestra familia para siempre. Hubo un momento exacto en el que entendí que ya no se trataba de torpeza, ni de exceso de cariño, ni de malas interpretaciones. Fue el instante en que mi suegra dejó de fingir ingenuidad y empezó a actuar con intención. No lo anunció. No lo dijo en voz alta. Simplemente ocurrió. Y cuando ocurre algo así, se siente en el cuerpo antes que en la cabeza. Ella comenzó a buscar momentos a solas con mi hijo. Al principio eran breves, aparentemente inofensivos. Déjamelo un rato, decía. Así tú descansas. Y yo, agotada, aceptaba.
Porque una madre cansada es más fácil de convencer. Porque una madre que duda empieza a agradecer cualquier alivio, incluso cuando viene con condiciones invisibles. Con el tiempo, esos momentos se alargaron. Y con ellos, algo más empezó a cambiar. Mi hijo regresaba distinto. No triste. No asustado. Distinto. Más reservado conmigo. Más atento a sus reacciones que a las mías. Yo hablaba, y él miraba primero hacia ella, como si buscara aprobación. Era sutil. Tan sutil que cualquiera habría dicho que yo estaba imaginando cosas. Pero una madre siente cuando algo se mueve donde no debería moverse. Las frases empezaron a aparecer con más claridad. Ya no eran comentarios aislados. Eran ideas completas. La abuela dice que tú te preocupas demasiado. La abuela dice que no pasa nada. La abuela sabe porque ya crió hijos. Cada vez que escuchaba esas palabras, algo dentro de mí se contraía. Porque no era solo una opinión. Era una jerarquía que se estaba construyendo. Y yo estaba quedando por debajo. Intenté marcar límites. No con gritos. No con confrontación directa. Le pedí que respetara nuestras decisiones como padres. Que no corrigiera delante del niño. Que no me contradijera frente a él. Ella me escuchó con atención, y luego sonrió. Claro, hija. Jamás haría algo para perjudicarte. Quizás lo estás viendo desde el cansancio. Salí de esa conversación sintiéndome culpable. Culpable por haber hablado. Culpable por haber puesto palabras a algo que nadie quería escuchar. Y entendí que esa era su estrategia más eficaz, hacerme dudar de mi propia percepción. Mi esposo seguía intentando mantenerse neutral. Decía que ambos teníamos razón. Que debíamos relajarnos. Que no exageráramos. Pero la neutralidad, en ese contexto, no era equilibrio. Era abandono. Porque mientras él intentaba no quedar mal con nadie, yo estaba quedando sola frente a una situación que crecía cada día. El punto de inflexión llegó una tarde cualquiera. Yo estaba regañando suavemente a mi hijo por algo pequeño. Nada grave. Una corrección normal. Antes de que pudiera terminar la frase, ella intervino. No le hables así. Lo dijo con firmeza. Delante de él. Delante de mi esposo. Delante de todos. Me quedé en silencio. No porque no supiera qué decir, sino porque entendí algo que me heló la sangre, ya no estaba probando límites. Los estaba cruzando. Mi hijo me miró. No con miedo. Con duda. Y en esa mirada vi, por primera vez con claridad, el resultado de todo lo que había estado ocurriendo en silencio. Yo ya no era la única voz de autoridad en su vida. Y quizás, ya no era la principal. Después de aquel episodio, algo se rompió definitivamente. Ya no era solo una tensión constante ni una incomodidad que podía disimularse. Se había instalado un clima nuevo, más pesado, donde cada gesto parecía cargado de intención. Mi suegra empezó a comportarse como si yo fuera una amenaza, pero sin decirlo jamás de forma directa. Todo se hacía a través de insinuaciones, de silencios estratégicos, de miradas que buscaban complicidad en los demás. Cuando yo estaba presente, ella era cuidadosa. Medía cada palabra. Pero bastaba que saliera de la habitación para que su actitud cambiara. Empecé a notar que, al volver, mi hijo estaba más callado, más serio. A veces me evitaba. A veces me observaba con una cautela que no correspondía a su edad. Yo intentaba acercarme, abrazarlo, hablarle, y él aceptaba, pero con una distancia nueva, casi imperceptible, que me desgarraba por dentro. Un día, sin querer, escuché una conversación. No era una charla directa contra mí. Era algo mucho más peligroso. Ella le hablaba con tono suave, casi maternal. Tu mamá se pone muy nerviosa. Eso no es bueno para ti. La abuela solo quiere que estés tranquilo. No había insultos. No había mentiras evidentes. Solo una narrativa cuidadosamente construida en la que yo aparecía como un factor de estrés, y ella como el refugio. Entendí entonces que no estaba intentando quitarme a mi hijo de los brazos. Estaba intentando quitarme autoridad, credibilidad y confianza. Y eso, a largo plazo, es mucho más devastador. Cuando la confronté, su reacción fue inmediata.
Se mostró herida. Ofendida. Me miró como si yo hubiera cruzado un límite imperdonable. Jamás hablaría mal de ti. Todo lo que hago es por el bien del niño. Quizás deberías buscar ayuda si te sientes tan atacada. Ahí estaba. El gaslighting en su forma más clara. Yo salía de esas conversaciones sintiéndome confundida, insegura, culpable por haber hablado. Empecé a preguntarme si realmente estaba exagerando. Si el problema era yo. Si estaba proyectando miedos donde no los había. Y esa duda constante comenzó a erosionarme por dentro. Mi esposo, una vez más, pidió calma. Dijo que su madre estaba sensible, que se sentía desplazada, que yo debía comprenderla. Yo lo escuchaba y sentía una mezcla de rabia y tristeza. Porque entendí que, en su intento de protegerla, estaba invalidando mi experiencia. Y sin darse cuenta, estaba reforzando exactamente la dinámica que nos estaba destruyendo. El cambio en mi hijo se volvió más evidente. Empezó a cuestionarme cosas simples. A repetir frases que no eran suyas. A pedirme explicaciones que nunca antes había necesitado. Si yo le decía que era hora de dormir, preguntaba, ¿por qué? Si le pedía que recogiera algo, miraba hacia donde estaba su abuela, como esperando confirmación. Yo sentía que competía en silencio por un espacio que jamás debería haberse puesto en duda. Una tarde, ocurrió algo que me dejó sin aire. Mi hijo, molesto por algo trivial, me dijo, la abuela no se enoja como tú. No gritó. No fue un ataque. Fue una comparación simple, directa, aprendida. Sentí un nudo en la garganta. Porque en esa frase estaba todo, la narrativa que ella había construido, la imagen que estaba sembrando, la distancia que crecía entre nosotros. Esa noche, lloré en silencio. No por debilidad, sino por miedo. Miedo de estar perdiendo a mi hijo emocionalmente. Miedo de que, si no hacía algo, esa distancia se volviera permanente. Y por primera vez, pensé en algo que hasta entonces me había negado a considerar, que el amor y la paciencia no bastan cuando alguien decide manipular. La tensión llegó a un punto en el que ya no podía seguir siendo ignorada. Lo que antes se escondía en comentarios suaves y gestos ambiguos comenzó a manifestarse en escenas concretas, imposibles de minimizar. Cada visita se transformaba en un campo minado. Cada conversación tenía un doble fondo. Y yo caminaba con el cuerpo rígido, anticipando el próximo movimiento, la próxima corrección, la próxima mirada que me haría sentir fuera de lugar en mi propia familia. Intenté una última conversación con mi esposo antes de que todo explotara. Le hablé sin rodeos. Le dije que estaba perdiendo autoridad frente a nuestro hijo, que su madre estaba interfiriendo de forma constante, que necesitaba su apoyo claro y explícito. No le pedí que eligiera entre ella y yo. Le pedí algo más básico, que me defendiera como madre. Me escuchó en silencio. Asintió. Dijo que entendía. Y por un instante, creí que algo había cambiado. Pero cuando llegó el momento de actuar, volvió a retroceder. La escena ocurrió en una comida familiar. Nada extraordinario. Nada que, visto desde fuera, pareciera grave. Yo le pedí a mi hijo que dejara un juguete y viniera a la mesa. Él no respondió. Volví a llamarlo. Entonces, antes de que pudiera insistir, mi suegra intervino. Déjalo, está entretenido. Lo dijo con naturalidad, como si mi indicación no existiera. Yo la miré. Esperé. Esperé que mi esposo dijera algo. Que confirmara mi pedido. Que marcara un límite simple. No lo hizo. Sonrió con incomodidad y dijo, después viene. Mi hijo me miró. No se movió. Ese silencio fue más fuerte que cualquier grito. Porque en ese instante entendí que la autoridad no se pierde de golpe. Se pierde cuando nadie la respalda. Respiré hondo y repetí mi pedido. Esta vez con firmeza. Mi suegra suspiró, exageradamente, y dijo algo que marcó un antes y un después. No hace falta ponerse así delante del niño. Sentí como la sangre me subía al rostro. No por la frase, sino por el mensaje que llevaba, yo era el problema. Yo era la exagerada. Yo era la que rompía la armonía. Mi esposo intentó intervenir, pero lo hizo de la peor manera posible. Me pidió que me calmara. Que no hiciera un drama. Que pensara en el niño.
Ahí supe que el conflicto ya no era solo con ella. También era con él. Me levanté de la mesa. Tomé a mi hijo de la mano y me fui a otra habitación. No grité. No insulté. Cerré la puerta y respiré como pude. Mi hijo estaba confundido. Me miraba sin entender. Yo me arrodillé frente a él y le hablé despacio, con la voz quebrada, explicándole que mamá también tenía reglas, que mamá también cuidaba, que poner límites no era falta de amor. Él me escuchó. Asintió. Me abrazó. Pero algo ya se había dañado. La discusión vino después. Lejos del niño. Lejos de las sonrisas. Mi suegra se mostró ofendida. Dijo que nunca había querido causar problemas. Que yo estaba exagerando. Que ella solo intentaba ayudar. Mi esposo intentó mediar, pero ya era tarde. Las palabras se atropellaron. Salieron reproches guardados. Silencios acumulados. Verdades incómodas. Yo dije, por primera vez en voz alta, lo que había callado durante años, que me sentía desplazada, desautorizada, anulada como madre. Que no podía seguir así. Que necesitaba límites claros. Mi suegra me miró con una frialdad nueva. Ya no fingía sorpresa. Dijo algo que me dejó helada. Si te sientes así, tal vez deberías preguntarte por qué. Esa frase fue la ruptura. Porque dejaba claro que no había intención de cambiar. Que, para ella, el problema era yo. Mi esposo guardó silencio. Un silencio largo. Y en ese silencio entendí que nada volvería a ser como antes. Esa noche nos fuimos antes de lo previsto. El camino a casa fue mudo. Yo miraba por la ventana, con la sensación de haber cruzado un punto sin retorno. No había ganado nada. No me sentía aliviada. Solo cansada. Pero también algo más, consciente. Consciente de que el conflicto ya no podía resolverse con paciencia. Consciente de que mi hijo estaba en medio de una lucha que no había elegido. Consciente de que, si no actuaba pronto, el daño sería irreversible. Y así terminó la segunda etapa de esta historia. La etapa en la que la manipulación dejó de ser invisible. La etapa en la que el silencio se rompió. Lo que venía después ya no sería sutil. Sería una guerra emocional abierta. Después de aquella discusión, nada volvió a ser como antes. Mi suegra cambió de estrategia. Ya no buscaba corregirme delante de todos ni imponerse de forma directa. Ahora jugaba otro papel, el de la víctima incomprendida. Se mostraba triste, callada, distante. Suspiraba cuando yo entraba en una habitación. Evitaba mirarme a los ojos. Hablaba en voz baja, como si llevara un peso enorme sobre los hombros. Y ese silencio, cuidadosamente construido, empezó a funcionar mejor que cualquier confrontación. Mi esposo fue el primero en sentirlo. Empezó a decirme que su madre estaba mal, que se sentía desplazada, que lloraba cuando estaba sola. Me pedía paciencia. Me pedía comprensión. Me pedía, una vez más, que fuera yo la que cediera. Yo lo escuchaba y sentía cómo se repetía el mismo patrón, mi dolor debía esperar, porque el de ella siempre era más urgente. Y mientras él intentaba sostener dos mundos opuestos, se iba rompiendo por dentro. Las visitas se volvieron incómodas. Ella hablaba poco, pero cada palabra estaba cargada de intención. Decía frases ambiguas que dejaban todo en el aire. No quiero causar problemas, quizás lo mejor sea no opinar, cada madre sabe lo que hace. Lo decía delante del niño, con un tono que sugería sacrificio. Yo sabía que esas frases no eran para mí. Eran para él. Y, sobre todo, para mi hijo. Porque mi hijo empezó a cambiar de forma más evidente. Ya no era solo duda. Era resistencia. Si yo le pedía algo, respondía con un no firme. Si insistía, se enfadaba. Si levantaba la voz un poco, solo un poco, me miraba con reproche. No me hables así, me dijo un día, repitiendo exactamente la misma frase que ella había usado conmigo. Sentí que me faltaba el aire. No por la desobediencia, sino por el origen de esas palabras. Intenté hablar con él. Con cuidado. Sin acusar a nadie. Le expliqué que a veces mamá se cansa, que poner límites no significa dejar de querer. Me escuchó,
pero su atención era breve. Como si ya hubiera decidido a quién creerle. Y esa sensación fue devastadora. Porque comprendí que la manipulación no necesita convencer del todo. Solo necesita sembrar suficiente duda. Mi esposo empezó a sentirse atrapado. Lo notaba en su forma de hablar, de moverse, de evitar conflictos. Me pedía que bajara el tono, que no provocara, que pensara en la familia. Yo le pregunté, una noche, si él veía lo que estaba pasando. Me miró cansado y dijo, no quiero elegir. Esa frase, dicha con honestidad, fue más dura que cualquier acusación. Porque dejó claro que, al no elegir, ya había elegido algo. Las represalias continuaron. Ella redujo el contacto conmigo, pero aumentó el contacto con mi hijo. Le ofrecía cosas que yo había dicho que no. Le permitía lo que yo había limitado. Lo hacía con una sonrisa cómplice, como si compartieran un secreto. Yo intentaba intervenir, y entonces ella se retiraba, dejando el terreno libre para que yo quedara como la estricta, la injusta, la que siempre decía que no. Una tarde, después de una visita particularmente tensa, mi hijo se negó a despedirse de mí. Se aferró a ella. Lloró cuando intenté llevármelo. Quiero quedarme con la abuela, dijo. Sentí que el mundo se me caía encima. Mi suegra no sonrió. No hizo falta. Se limitó a decir, déjalo, se siente seguro conmigo. Esa frase fue una puñalada lenta. Porque usaba el bienestar de mi hijo para deslegitimarme como madre. Esa noche, al llegar a casa, no pude contener el llanto. Lloré en silencio, en el baño, para que nadie me oyera. No era solo tristeza. Era miedo. Miedo de que la distancia emocional que se estaba creando fuera permanente. Miedo de estar perdiendo algo que jamás debería haberse puesto en disputa. Y por primera vez, pensé seriamente en algo que me aterrorizaba, que proteger a mi hijo quizá implicaría enfrentar una guerra que yo no había elegido, pero que ya estaba en marcha. El episodio que lo cambió todo no fue ruidoso. No hubo gritos ni escenas que llamaran la atención de nadie. Fue, precisamente, esa calma aparente lo que lo volvió tan devastador. Ocurrió un fin de semana en el que mi suegra se ofreció a quedarse con mi hijo, solo unas horas. Yo dudé. Algo dentro de mí decía que no era buena idea. Pero estaba agotada. Física y emocionalmente. Y, una vez más, confié en que el amor familiar bastaría para protegernos. Cuando volví a buscarlo, lo encontré distinto. No corrió hacia mí. No sonrió. Me miró desde detrás de ella, como si yo fuera una presencia extraña. Me agaché para abrazarlo y él dio un paso atrás. Ese gesto, pequeño y silencioso, me atravesó el pecho. Intenté no reaccionar. Le hablé con suavidad. Le tendí los brazos. Él dudó. Miró a su abuela. Ella asintió lentamente, como concediendo permiso. Solo entonces se acercó. En el camino a casa, no habló. Yo tampoco. El silencio era espeso. Al llegar, intenté mantener la rutina. Cena, baño, cuento. Pero nada fluía. Mi hijo estaba distante, irritable. A cada indicación mía respondía con resistencia. Finalmente, explotó por algo mínimo. Lloró con una intensidad que no entendía. Entre sollozos, dijo algo que aún resuena en mí: la abuela dijo que tú te enfadas mucho, y que eso me hace mal. Me quedé inmóvil. No supe qué decir. Porque no era una frase sacada de contexto. Era una idea completa. Una conclusión. Una etiqueta. Yo, la madre, convertida en una amenaza emocional. Sentí rabia, tristeza y una culpa injusta mezclarse de golpe. Lo abracé y le dije que mamá lo quería, que a veces se enoja porque cuida, porque enseña, porque ama. Me escuchó, pero no respondió. Se quedó quieto, como si procesara dos versiones de la realidad que ya no encajaban. Esa noche casi no dormí. Repasé cada escena, cada silencio, cada concesión. Entendí, por fin, que la manipulación había pasado de ser sutil a ser explícita. Y que mi pasividad, aunque nacida del deseo de paz, había abierto una puerta peligrosa. A la mañana siguiente, hablé con mi esposo. Le conté lo ocurrido palabra por palabra. Le dije que no podía seguir así. Que necesitábamos límites claros e inmediatos.
que mi hijo no podía seguir expuesto a mensajes que me deslegitimaban como madre. Su reacción fue de shock, de negación, de dolor. Dijo que no creía que su madre fuera capaz de eso. Dijo que tal vez el niño había malinterpretado. Yo lo miré y le dije algo que llevaba tiempo guardando: no importa si ella cree que hace lo correcto. El daño ya está hecho. Hubo un silencio largo, pesado. En ese silencio, ambos entendimos que la decisión que venía no sería fácil. Tomé una determinación que me aterraba: reducir el contacto de mi hijo con ella hasta que hubiera límites claros y respeto explícito. No era un castigo. Era una medida de protección. Sabía que esa decisión tendría consecuencias. Sabía que provocaría una reacción. Pero también sabía que, si no actuaba ahora, la distancia emocional entre mi hijo y yo se volvería una herida permanente. La reacción no tardó. Mi suegra se mostró indignada. Dijo que yo estaba exagerando. Que estaba dañando al niño. Que lo estaba alejando de su familia. Mi esposo quedó en medio, presionado por ambos lados. Y mi hijo estaba confundido, triste, enojado conmigo. Esa fue la parte más dura. Porque protegerlo implicaba, por primera vez, aceptar que él no me entendería de inmediato. Así terminó la segunda parte de esta historia. Con una decisión dolorosa. Con una familia fracturada. Y con la certeza de que el conflicto ya no podía resolverse con palabras suaves. Lo que venía después sería más oscuro. Más profundo. Y pondría a prueba todo lo que yo creía sobre el amor, la maternidad y los límites. La decisión que tomé no trajo alivio inmediato. Al contrario. Desató una tormenta silenciosa que se extendió por todos los rincones de nuestra vida. Reducir el contacto no significó cortar de golpe, ni desaparecer. Significó algo más difícil: sostener límites mientras todos a mi alrededor parecían cuestionarlos. Mi suegra no gritó. No discutió directamente conmigo. Hizo algo mucho más eficaz: habló con todos menos conmigo. Familiares comenzaron a llamar. Personas que nunca se habían interesado por nuestra dinámica ahora opinaban. Está exagerando. Los abuelos también tienen derechos. Un niño necesita a su abuela. Cada frase venía envuelta en preocupación aparente, pero cargada de juicio. Yo escuchaba, agradecía, colgaba, y seguía firme. No porque fuera fuerte, sino porque entendí que retroceder sería confirmar la narrativa que ella había construido. Mi hijo fue quien más sufrió ese cambio. No lo entendía. ¿Cómo podría? Para él, la abuela era el lugar donde todo era más fácil. Donde no había límites claros. Donde las reglas se negociaban. Y ahora, de repente, ese espacio se reducía. Empezó a mostrar enojo conmigo. No con ella. Conmigo. Me desafiaba más. Me decía que yo era injusta. Que yo no lo dejaba. Que yo había cambiado. Cada una de esas palabras me atravesaba. Porque, en cierto modo, era verdad: yo había cambiado. Ya no estaba dispuesta a ceder. Ya no quería ser la madre que sonríe mientras le quitan autoridad. Pero explicarle eso a un niño herido emocionalmente era una tarea dolorosa y lenta. Mi esposo estaba dividido como nunca antes. Intentaba cumplir los acuerdos conmigo, pero cargaba una culpa enorme hacia su madre. La veía sufrir. La escuchaba llorar. Y aunque no lo decía, yo sabía que una parte de él me responsabilizaba por ese dolor. Las discusiones entre nosotros se volvieron más frecuentes. Ya no giraban solo en torno a ella, sino a nuestra forma de ver la familia, los límites, la lealtad. No puedes quitarle a su abuela. No le estoy quitando nada. Lo estoy protegiendo. Esa frase se repitió muchas veces. Y cada vez parecía perder fuerza frente al cansancio acumulado. El rechazo de mi hijo se volvió más explícito. Una noche, cuando intenté abrazarlo, se apartó. No con violencia. Con decisión. No quiero, dijo. Sentí un vacío inmediato. Me obligué a respetar su límite, aunque por dentro me desmoronaba. Porque entendí que la manipulación ya había sembrado algo profundo, la idea de que yo era una figura opresiva, mientras ella era la salvación. Empecé a cuestionarme todo. No mis límites, sino mi resistencia.
Me preguntaba si estaba preparada para atravesar ese proceso sin romperme. Si podía sostener el dolor sin ceder. Si era justo pedirle a un niño que atravesara esa confusión para protegerlo de algo que aún no comprendía del todo. Esas dudas me acompañaban cada noche, cuando el silencio de la casa amplificaba mis pensamientos. Fue en ese contexto que ocurrió algo inesperado. Algo que cambió el rumbo de esta historia. Una conversación que no estaba destinada a mí, pero que llegó de todos modos. Mi hijo, jugando distraído, repitió una frase con absoluta naturalidad: la abuela dice que si no voy más, es porque tú no la quieres. Ahí comprendí que la manipulación había cruzado una línea definitiva. Ya no era solo desautorizarme. Era usar el amor como moneda. Condicionar el vínculo. Hacerme responsable emocionalmente del dolor ajeno. Sentí una claridad dolorosa, pero firme. Esto ya no era un conflicto familiar común. Era una interferencia emocional grave. Esa noche, tomé una decisión aún más difícil. Busqué ayuda profesional. No para arreglar a mi hijo. Para protegerlo. Para tener herramientas. Para no enfrentar sola algo que claramente me superaba. Sabía que esa decisión también sería cuestionada. Pero por primera vez en mucho tiempo, dejé de buscar aprobación. Porque entendí algo esencial: proteger a un hijo a veces implica aceptar que te odie por un tiempo. La primera sesión no fue como yo imaginaba. No hubo preguntas directas ni conclusiones apresuradas. La profesional observó. Escuchó. Me pidió que dejara hablar a mi hijo sin corregirlo, sin completarle frases, sin guiarlo. Yo me senté a su lado con el corazón acelerado, temiendo cada palabra que pudiera salir de su boca. Porque, de algún modo, sentía que estaba a punto de escuchar cosas que no estaba preparada para oír. Al principio, él habló de cosas simples. De la escuela. De juegos. De lo que le gustaba hacer con la abuela. Su voz se suavizaba cuando la mencionaba. Yo respiraba hondo y me repetía que aquello no significaba que yo hubiera perdido. Significaba que él estaba confundido, no roto. La profesional le preguntó, con delicadeza, qué sentía cuando estaba conmigo. Él se encogió de hombros. Dijo que a veces yo me enojaba. Dijo que yo decía que no. Nada que no fuera normal. Pero entonces añadió algo que me heló la sangre: la abuela dice que mamá se enoja porque está triste, y que si yo la obedezco mucho, se va a poner peor. No lloré. No reaccioné. Me quedé quieta, sosteniendo esa frase como si fuera un objeto frágil. La profesional hizo una pausa. No lo cuestionó. No lo contradijo. Le preguntó cómo se sentía él cuando escuchaba eso. Culpable, respondió. Porque no quiero que nadie esté triste por mi culpa. En ese instante entendí la magnitud del daño. No era una rivalidad entre adultas. Era una carga emocional puesta sobre los hombros de un niño. A partir de ahí, las sesiones se volvieron más reveladoras. Aparecieron frases repetidas, ideas que no correspondían a su edad, responsabilidades emocionales que nunca deberían haberle sido asignadas. La profesional me explicó, con calma, que aquello no había ocurrido de la noche a la mañana. Que era el resultado de mensajes constantes, sutiles, aparentemente protectores, pero profundamente invasivos. No habló de maldad. Habló de límites ausentes y de roles confundidos. Mi esposo asistió a una de las sesiones. Al principio se mostró a la defensiva. Escuchó con los brazos cruzados, como si esperara una acusación directa. Pero no la hubo. Hubo hechos. Hubo palabras dichas por nuestro hijo, sin filtro, sin intención de herir a nadie. Vi cómo su postura cambiaba lentamente. Cómo bajaba la mirada cuando escuchaba frases que reconocía como de su madre. Por primera vez, el problema dejaba de ser una percepción mía. Se volvía visible. La narrativa de la abuela empezó a resquebrajarse en silencio. Ya no podía sostenerse solo en emociones. Había impacto concreto. Consecuencias. Mi esposo comenzó a hacer preguntas que nunca había hecho. A recordar escenas que antes había minimizado. A unir puntos que siempre había preferido mantener separados. Ese proceso fue doloroso para él. Y también para mí. Porque implicaba aceptar que habíamos permitido algo que ahora nos costaba reparar. El cambio en mi hijo no fue inmediato.
No hubo una reconciliación instantánea ni abrazos repentinos. Hubo resistencia. Hubo enojo. Hubo días en los que me decía que no quería ir a las sesiones. Yo lo acompañé sin forzarlo, explicándole que aquello no era un castigo, sino un espacio para entender lo que sentía. Poco a poco, empezó a hablar más. A expresar confusión. A decir cosas como, no sé a quién hacerle caso, o, no quiero que se peleen por mí. Esas frases me rompían el corazón, pero también me mostraban algo importante: la manipulación estaba perdiendo su efecto absoluto. Cuando un niño puede expresar su conflicto, deja de cargarlo solo. La abuela reaccionó cuando supo de la intervención. No directamente conmigo. Con mi esposo. Dijo que la estábamos apartando. Que la estábamos acusando injustamente. Que nadie le había preguntado su versión. Se mostró herida, indignada, ofendida. Pero algo había cambiado. Ya no tenía acceso irrestricto. Ya no podía hablar a solas sin consecuencias. Y eso la descolocó. Por primera vez, sentí que el equilibrio comenzaba a moverse. No a mi favor, sino a favor de la verdad. Una verdad incómoda, compleja, dolorosa, pero necesaria. Y aunque el camino por delante seguía siendo largo, entendí que habíamos dado un paso que ya no podía deshacerse. La confrontación no ocurrió como muchos imaginan. No hubo una mesa redonda, ni gritos, ni verdades lanzadas como armas. Fue más fría. Más firme. Más definitiva. Ocurrió cuando mi esposo, por primera vez desde que todo había comenzado, decidió hablar con su madre sin suavizar el mensaje. No para atacarla, sino para establecer límites claros. Límites que ya no podían negociarse. No estuve presente en esa conversación. Y, curiosamente, eso fue lo más saludable. Porque por primera vez el conflicto no giraba en torno a mí como la nuera sensible o la madre exagerada. Giraba en torno a hechos concretos y al impacto que estaban teniendo en un niño. Mi esposo le explicó que nuestro hijo estaba confundido, que estaba cargando culpas que no le correspondían, que repetir frases de adultos lo estaba afectando. Le dijo que, a partir de ese momento, no habría más conversaciones a solas sin supervisión, ni comentarios que cuestionaran mi autoridad como madre. La reacción fue previsible. Negación. Llanto. Indignación. Nunca quise hacer daño, me están acusando injustamente, solo soy una abuela que ama. Pero algo era distinto. Esta vez no había marcha atrás. No había espacio para dramatizar hasta recuperar control. Mi esposo se mantuvo firme. No discutió sentimientos. Repitió límites. Y cuando ella intentó victimizarse, él cerró la conversación con una frase que nunca antes había pronunciado: esto no es negociable. Ese fue un punto de quiebre. Los días siguientes fueron tensos. Ella redujo el contacto. Se mostró distante. Enviaba mensajes breves, formales. No preguntaba por mí. Apenas por el niño. Yo sentía una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque el ruido se había reducido. Tristeza porque, en el fondo, nadie sale ileso cuando los límites llegan tarde. Mi hijo reaccionó de manera ambigua. Al principio, parecía más tranquilo. Menos presionado. Pero también más triste. Extrañaba a su abuela. No porque ella fuera perfecta, sino porque había sido una presencia constante. Yo no intenté borrar ese vínculo. Nunca quise hacerlo. Lo acompañé en su tristeza, validé su cariño, le expliqué, con palabras simples, que amar a alguien no significa estar siempre de acuerdo con todo lo que hace. Poco a poco, algo empezó a cambiar entre nosotros. No fue mágico. No fue inmediato. Fueron pequeños gestos. Un abrazo que ya no se retiraba. Una mirada que buscaba la mía antes de tomar una decisión. Preguntas sinceras, sin acusación. ¿Por qué dices que no? ¿Qué pasa si hago esto? Yo respondía con calma, sin justificarme en exceso. Aprendí a ejercer autoridad sin culpa. A sostener límites sin miedo a perder su amor. En una de las sesiones, mi hijo dijo algo que marcó un avance importante: a veces me confundo porque la abuela dice una cosa y tú otra. La profesional le respondió algo simple y poderoso: que los adultos pueden pensar distinto, pero que él no tenía que elegir ni cargar con eso.
Vi cómo esa idea se acomodaba en su rostro. Como si alguien hubiera quitado un peso invisible de sus hombros. La abuela intentó, en un par de ocasiones, retomar el control de forma indirecta. Mensajes ambiguos. Regalos excesivos. Comentarios, cariñosos, que escondían comparaciones. Pero ahora había algo diferente, ya no pasaban desapercibidos. Mi esposo los notaba. Yo los señalaba sin temor. Y, cuando era necesario, se hablaban. Sin drama. Con firmeza. No todo estaba resuelto. Sería ingenuo pensarlo. Pero el terreno había cambiado. La manipulación ya no operaba en silencio. Y cuando pierde el silencio, pierde poder. Mi hijo empezó a confiar de nuevo. No porque hubiera olvidado, sino porque empezó a sentirse seguro. Seguro de que no tenía que proteger a nadie. Seguro de que no iba a perder amor por obedecer a su madre. Seguro de que sus emociones no eran una herramienta para otros. Yo observaba ese proceso con una mezcla de gratitud y duelo. Gratitud por haber reaccionado a tiempo. Duelo por todo lo que se había dañado antes de que lo hiciéramos. Y entendí algo fundamental: sanar no es volver al punto de partida. Es aprender a caminar con lo que quedó. La recuperación no fue una línea recta. Nadie nos había prometido que lo sería. Hubo avances, sí, pero también retrocesos que dolían como si volviéramos al inicio. Días en los que mi hijo despertaba irritable, sensible, cuestionando cada límite. Días en los que me miraba con desconfianza por razones que no sabía explicar. Yo aprendí a no tomarlo como un fracaso, sino como parte de un proceso más grande, desarmar una narrativa que había sido construida durante mucho tiempo. Las recaídas aparecían, sobre todo, después de los contactos con la abuela. Aunque ahora eran más controlados, más breves y supervisados, bastaban pequeños comentarios para remover viejas inseguridades. Te extrañé mucho, decía ella con un suspiro cargado de intención. Oh, antes pasábamos más tiempo juntos. No atacaba directamente, pero insinuaba pérdida. Y mi hijo, sensible, volvía a sentirse responsable por emociones que no le correspondían. La diferencia era que ahora yo lo veía. Y él también empezaba a verlo. Una tarde, después de una visita corta, mi hijo me preguntó algo que jamás había preguntado antes: ¿por qué la abuela se pone triste cuando me voy contigo? La pregunta no venía cargada de acusación, sino de curiosidad. Me tomé un momento antes de responder. Le expliqué, con palabras simples, que los adultos también sienten tristeza, pero que eso no es culpa de los niños. Que cada persona es responsable de lo que siente. Me escuchó con atención. Asintió. No dijo nada más. Pero algo se acomodó. Las consecuencias para mi suegra se volvieron claras con el tiempo. No fueron castigos ni venganzas. Fueron límites sostenidos. Acceso reducido. Conversaciones supervisadas. Cero desautorización. Cero mensajes ambiguos. Cada vez que intentaba cruzar una línea, encontraba una respuesta firme y tranquila. Al principio reaccionaba con frustración. Luego con resignación. Finalmente, con silencio. Ese silencio fue revelador. Porque mostró algo que yo había sospechado desde el inicio: cuando no podía influir, perdía interés. No del todo, pero lo suficiente como para que su presencia dejara de ser invasiva. Ya no estaba en cada decisión. Ya no opinaba sobre todo. Su rol se había redefinido, no por voluntad propia, sino por necesidad. Mi esposo atravesó su propio duelo. Aceptar que su madre había dañado, aunque fuera sin plena conciencia, a su hijo, fue devastador. Hubo días en los que se culpó. Días en los que se enojó. Días en los que quiso retroceder y arreglarlo todo, volviendo a la comodidad de antes. Pero no había vuelta atrás. Y poco a poco, empezó a entender que proteger a su familia no significaba abandonar a su madre, sino dejar de permitir comportamientos que no eran sanos. El vínculo entre mi hijo y yo comenzó a fortalecerse de una forma distinta. Más consciente. Más honesta. Ya no basada solo en el instinto, sino en la confianza reconstruida. Aprendimos a hablar de lo que sentíamos. A nombrar emociones. A aceptar días buenos y días malos sin convertirlos en amenazas. Yo dejé de pedirle amor como confirmación. Empecé a ofrecerle seguridad como base.
Hubo un momento que selló esta etapa. Durante una sesión, la profesional le preguntó a mi hijo con quién se sentía más seguro cuando tenía un problema. Él no respondió de inmediato. Pensó. Y luego dijo mi nombre. No con entusiasmo exagerado. Con certeza. Sentí una emoción profunda, silenciosa. No como una victoria, sino como una confirmación de que el esfuerzo había valido la pena. Así se cerró la tercera parte de esta historia. No con un final feliz idealizado, sino con algo más real, un equilibrio frágil, sostenido por límites claros y decisiones difíciles. Habíamos perdido la inocencia. Pero habíamos ganado conciencia. Y esa conciencia nos preparaba para la última etapa. La etapa en la que ya no se trata de resistir, sino de aprender a vivir después de la tormenta. Después de la tormenta no llegó la calma de inmediato. Llegó algo más complejo, un silencio distinto. Un silencio sin gritos, sin reproches abiertos, pero cargado de memoria. Durante mucho tiempo habíamos vivido reaccionando, defendiéndonos, anticipando el próximo conflicto. Cuando eso terminó, o al menos dejó de ser constante, no supimos qué hacer con el espacio que quedó. Mi hijo fue quien más me sorprendió en esa etapa. No porque hubiera olvidado lo ocurrido, sino porque empezó a integrar la experiencia de una forma que yo no esperaba. A veces hablaba de su abuela con cariño. Otras veces con distancia. Y yo aprendí a no corregir esas emociones. A entender que sanar no es borrar, sino acomodar. Que un niño puede amar a alguien, al mismo tiempo, necesitar límites claros para sentirse seguro. Nuestra rutina empezó a tomar una forma nueva. Más simple. Más consciente. Ya no vivíamos pendientes de opiniones externas ni de equilibrios frágiles. Yo dejé de explicarme tanto. Dejé de justificar cada decisión. Aprendí a decir no, sin sentir culpa. Y, paradójicamente, eso trajo más tranquilidad que cualquier intento previo de armonía forzada. Mi esposo también cambió. No de golpe. No sin tropiezos. Pero empezó a asumir un rol más activo, más presente. Aprendió a sostener límites incluso cuando dolían. A aceptar que amar a su madre no implicaba permitirlo todo. Ese proceso fue duro para él. Implicó revisar su historia, su lugar, sus lealtades. Pero también lo liberó de una carga que había llevado sin cuestionar durante años. La relación con mi suegra quedó redefinida. No hubo reconciliación idealizada ni ruptura total. Hubo distancia. Una distancia necesaria. Contactos breves. Interacciones cuidadas. Sin intimidad emocional. Sin acceso directo a la crianza. Y aunque eso pudo parecer frío desde fuera, fue la única forma de preservar la salud emocional de nuestro hijo y la estabilidad de nuestra familia. Yo también tuve que mirarme. Reconocer mis miedos. Mis silencios prolongados. Mis concesiones. Entender que poner límites tarde no me hacía débil, sino humana. Que nadie nos enseña a defender nuestro lugar sin culpa cuando el conflicto viene disfrazado de amor. Aprendí que la maternidad no es solo entrega, también es protección. Incluso cuando proteger significa ser incomprendida. Hubo momentos de duelo. Duelo por la familia que imaginé. Por la abuela que quise que fuera. Por la armonía que nunca existió realmente. Permitirme sentir ese duelo fue parte del cierre. Porque negar la pérdida no la borra, solo la posterga. Una noche, mientras acostaba a mi hijo, me dijo algo que me acompañará siempre: ahora sé que cuando dices que no, es porque me cuidas. No lo dijo como una revelación grandiosa. Lo dijo como una certeza tranquila. Y en esa frase entendí que todo el camino recorrido, todo el dolor atravesado, había tenido sentido. Con el paso del tiempo, los efectos de todo lo vivido comenzaron a hacerse visibles de una forma más serena. No desaparecieron por completo, pero dejaron de gobernar nuestra vida diaria. Mi hijo empezó a mostrarse más seguro en sus decisiones, más libre para expresar lo que sentía sin miedo a decepcionar a nadie. Ya no se disculpaba por emociones que no entendía. Ya no cargaba con la responsabilidad de mantener a los adultos en equilibrio. Y eso, para mí, fue la mayor señal de que habíamos hecho lo correcto. Aprendió algo que muchos adultos tardan años en comprender: que el amor no se mide por cuánto se cede, sino por cuánta seguridad se ofrece. Que no tiene que elegir bandos para ser querido. Que puede amar a su abuela sin dejar de confiar en su madre.
Esa claridad no llegó sola. Llegó porque hubo límites. Porque hubo coherencia. Porque hubo adultos dispuestos a hacerse cargo de lo que les correspondía. Nuestra idea de familia también cambió. Dejamos de pensarla como un espacio donde todos deben estar siempre de acuerdo, y empezamos a verla como un lugar donde cada vínculo tiene su lugar y su función. Donde los roles importan. Donde el respeto no es negociable, aunque venga envuelto en afecto. Comprendimos que una familia sana no es la que evita los conflictos, sino la que sabe enfrentarlos sin destruirse. A veces me preguntan si volvería a hacer lo mismo. Si volvería a poner límites, sabiendo todo lo que dolió. La respuesta es sí. No porque haya sido fácil, sino porque fue necesario. Porque el precio de no hacerlo habría sido mucho mayor. Habría significado perderme como madre, perder la confianza de mi hijo, perder la posibilidad de construir una relación basada en la verdad. No guardo rencor. El rencor mantiene atado al pasado. Lo que guardo es conciencia. Conciencia de que el amor sin límites puede dañar tanto como el desamor. Conciencia de que callar para no generar problemas muchas veces es permitir que el problema crezca. Y conciencia de que proteger a un hijo a veces implica ser vista como la villana en historias que otros cuentan. Si algo aprendí en este camino es que nadie tiene derecho a ocupar el lugar de una madre. Ni con buenas intenciones. Ni con experiencia. Ni con amor mal entendido. Ese lugar se construye todos los días, con presencia, con coherencia y con valentía. Valentía para decir basta cuando hace falta. Hoy miro a mi hijo y sé que no fue perfecto, pero fue honesto. Que no lo protegí del dolor por completo, pero sí del daño. Que no le di una infancia libre de conflictos, pero sí una infancia donde sus emociones importaron. Y eso, al final, es lo que más importa. Si esta historia resonó contigo, si te viste reflejada, si sentiste que alguien estaba contando algo que tú también viviste o estás viviendo, suscríbete al canal y deja tu like. Aquí compartimos historias reales, humanas, sin máscaras, porque a veces escuchar lo que otros callan es el primer paso para poner límites, sanar y seguir adelante. Gracias por quedarte hasta el final. Algunas historias no buscan culpables. Buscan conciencia.